que dedico a meter chistes y referencias súper oscuras en las novelas que al final nadie pilla, y paso tanto tiempo tratando de meterlas que luego nadie las pilla y me olvido de ellas. De hecho, es bastante divertido lo que me acaba de suceder, que tengo una novela corta, muy oscura, en la que, bueno, como siempre, historia alternativa, los nazis han ganado la Segunda Guerra Mundial, un futuro alternativo, novela negra y eso, y la publiqué y me olvidé de ella. Y hace poco alguien me mandó un mensaje diciéndome: tío, no me puedo creer que haya un chiste haciendo referencia al jovencito Frankenstein en las páginas de esa novela. Y de repente dije: ah, pero hice yo ese chiste, lo había metido ahí. Coño, ya ni me acordaba. Y me hacía gracia que alguien realmente hubiera sido capaz de pillar alguno de los que he ido metiendo. I think there's a character in the like called Frau Blücher from Young Frankenstein, and then when her name gets mentioned, a horse. So I think I'm the only one who laughs at these jokes that I write here. I don't think anyone else finds them amusing. Creo que era en concreto una referencia a Frau Blücher, y me parece que aparecía por ahí, que hay una referencia también a un caballo, pero bueno, normalmente meto esos chistes, me los curro bastante y luego me olvido de ellos, porque casi nadie los pilla nunca. Me gustaría hablar ahora un poco de A Man Lies Dreaming, que es una novela que va a ser publicada el año que viene en español en la editorial Kailas. Y ya nos has hablado un poco de la figura de Hitler, de Wolf, que es el protagonista del libro. Tengo que decir que una de las cosas que más me ha gustado de la novela es que parece mentira que en el año 2016 se pueda hablar sobre la figura de Hitler de una manera distinta, y aquí lo consigues completamente. Me gustaría también que nos hablaras un poco de cómo esa frustración de Hitler, de Wolf, se manifiesta en sus impulsos sexuales, cómo manejas los temas del deseo sexual, del deseo de poder, de la muerte, muchas veces mezclados en la misma escena, y cómo eso define a tus personajes. Yeah, the Hitler sex life question. I spent a lot of my time thinking about Hitler's sex life. we don't know for definite about Hitler's sex life, but there's a lot of tantalizing suggestions. You know, it's just the problem is there's so much propaganda and counter-propaganda. But it seems that he was. I'm still going there. So it seems he basically liked to be dominated. That was the only way he could achieve, release. So he was in a weird position where he liked to be very dominant in his relationship with women. I mean, he absolutely controlled them. Actually, about 6 of them tried to kill themselves or did kill themselves. So he has a great track record. But he liked to actually be dominated and apparently urinated on and so on. Which again is great. To write that stuff. But the fact is, almost everything I write comes from actual research. It's not that I thought, how great would it be if I could really have Adolf Hitler abused, but he actually, every historical suggestion seems to be that was what got him off, and it's a lot of the times it's finding really tiny details, and people, Ian Fleming is in the book, the writer Ian Fleming. And people just went, why is Ian Fleming in the book? Like, why, he just has Ian Fleming pop up in the book. The only reason Ian Fleming is there is because the guy, Oswald Mosley, was the leader of the British Fascist Party, saw this flat of Ian Fleming. The flat where this is set, this big party thing set, is actually Ian Fleming's flat, in our town. So it makes perfect sense. Otherwise, he would never have been in there. But he actually was a part of that thing. And obviously, that adds a bit of interest to me, anyway. But yeah, never make anything up. I mean, I just have no imagination, so I try not to make things up. La pregunta de rigor acerca de la vida sexual de Hitler. Me paso yo demasiado tiempo, me parece, pensando en la vida sexual de Hitler, pero la verdad es que no se sabe demasiado de su vida sexual, al menos no a ciencia cierta. Sí hay toda una serie de indicios y de pistas o de datos que indican y que sugieren que, a pesar de toda la propaganda y contrapropaganda que se ha vertido al respecto, pues que le gustaba que lo dominaran, que solo podía aliviarse si estaba sujeto a una dominatrix.
A él, en su vida pública, le encantaba tener el control total y absoluto acerca de la existencia de las mujeres que lo rodeaban. De hecho, hay 6 mujeres que se sabe que estuvieron con Hitler, que bien se suicidaron o lo intentaron. Así que, como veis, el historial es realmente de traca. Suena increíble, pero es así. Y luego parece, en virtud de algunos detalles, que a él lo que le gustaba de verdad era eso, que lo dominaran, que lo sometieran a lluvia dorada, que le orinaran encima. Y es genial poder escribir algo así, una escena en la que están orinando encima de Hitler. Pero eso lo hice tras investigar. Y lo hice solo sabiendo y teniendo datos que lo podían garantizar o demostrar. No es que se me ocurriera que estaría bien lo de someter a Hitler a abusos, sino que descubrí que a él le gustaba que abusaran de él y por eso me vino muy bien para meterlo en el libro. Parece, en virtud de todos los detalles que se conocen acerca de su vida íntima, que eso era lo que le ponía, que lo dominaran. Es un detalle que a mí me encanta y que me gusta poder incluir en la novela. Hay otro detalle en la novela, por ejemplo, y es la presencia de Ian Fleming. El escritor Ian Fleming aparece en la novela, pero aparece también por motivos históricos. Y es que en nuestra realidad Fleming le vendió el piso Oswald Mosley, que era el líder de los fascistas británicos. Y me parecía un detalle divertido. ¿Sabéis? El piso en el que tienen lugar todas las fiestas y demás en el libro, pues había sido propiedad de Fleming. En nuestra línea temporal, en la del libro, meto a Fleming como dueño del piso, pero el propietario, pero lo vende a otra persona, y eso me resultaba realmente muy interesante. Me hace gracia meter ese tipo de detalles, esas curiosidades me divierten, y siempre son curiosidades que voy descubriendo, no cosas que me imagine o que me invente, mejor dicho. Tengo muy poca imaginación para esas cosas, y casi todos esos detalles raros que aparecen en los libros son cosas que averiguo que han sucedido en realidad, no que me las haya inventado. Yeah, I mean, my favorite thing in the book came out from completely accidental research. I ended up buying the memoirs of his publisher, called Stanley Unwin, who's mostly famous for publishing Lord of the Rings. You know, it's a very boring book about publishing. But what interested me was that he mentions, you know, around 1926, he got a copy of this manuscript called Mein Kampf, and he decided not to publish it in English. And, you know, being a writer, I thought, well, how would Hitler react to being rejected? You know, I know how I react when someone rejects my work, but how would Hitler react? You know, and I thought that was so interesting. I ended up writing that thing just because I had to see how he would do it. He said, how dare you reject my manuscript? I think I got a lot of frustration out writing. Mi escena favorita de la novela la descubrí por casualidad, haciendo un trabajo de investigación, pero por pura casualidad. Me leí la biografía de un tipo que se llamaba Stanley Unwin, que era editor, y la biografía es realmente muy aburrida. El gran logro de este hombre es que fue el primer editor de El Señor de los Anillos, fue el que publicó la novela. Como digo, la biografía es bastante aburrida, pero tiene un detalle que me pareció sublime, y es que en 1926 Unwin rechazó un manuscrito que llevaba por título Mein Kampf, y se negó a publicar Mein Kampf en inglés, rechazó ese manuscrito. Así que me imaginé cuál podría haber sido la reacción de Hitler ante una carta rechazando la publicación de su manuscrito. ¿Cómo se lo podría haber tomado el tío? Yo sé cómo reacciono yo cuando me rechazan un manuscrito, pero ¿y Hitler? ¿Cómo se podía haber puesto el tío si le rechazan un manuscrito? Y me parecía genial la idea. Tenía que escribir esa escena para tratar de entender cuál podía haber sido la reacción de Hitler. Yo me lo imaginaba por ahí diciendo, ¿pero cómo se atreven a rechazar mi manuscrito? Y me sirvió el escribir esa escena para también dar rienda suelta a algunas de las frustraciones que siento como escritor. Una de las cosas que más me gusta de A Man Lies Dreaming es que, como decías antes, es una novela negra que empieza con el cliché de las novelas negras. Un detective en su oficina y entra una mujer fatal a encargarle un caso. Pero además de ser una muy buena novela negra y que se lee con interés por saber cómo se resuelve ese misterio, es un comentario muy certero sobre la situación política en Gran Bretaña hoy en día.
La mayor parte de la acción transcurre en 1939, en una historia alternativa en la que los comunistas han ganado el poder en Alemania y Hitler ha tenido que emigrar a Londres y trabajar como detective. Y hay personas que están enfadadas por todos los emigrantes alemanes que han tenido que ir a Inglaterra. Y se oyen cosas como: estos inmigrantes nos están quitando el trabajo, tenemos que recuperar nuestro país. Que son frases que hoy en día estamos escuchando en España, en Inglaterra, en Estados Unidos. Quiero preguntarte un poco, pues, si esto es una coincidencia, que supongo que no, es un comentario sobre la época actual, sobre la época en la que se sitúa la novela, un poco que nos hables de esto. To start with, I would happily start every book with a mysterious woman walks into a detective's office. You just literally start every book with that book. In my case, it actually started, the first line of the book is a direct paraphrase of Raymond Chandler. You know, she had the face of an intelligent Jewess, which is a really offensive sentence, because what does an intelligent Jewess look like? You know, it's just one of those casually racist things they used to say. And I thought that would be quite an interesting place to start from. I spent a long time trying not to write this book, basically, because no one was going to publish this book. It was a ridiculous book. But I came back to the UK in 2011, so I was away. I was living in South Pacific in Asia. And as soon as I came back, I felt that mood. You know, it was the end of the recession, and there was this big rise of right-wing and nationalistic elements all across Europe and in the UK. So, I mean, I feel very vindicated with the rise of Trump and with Brexit, because I essentially wrote that victory speech in the book years before. But you could sense, you could feel it. You could feel that rise, and a lot of the stuff that's historical here is actually contemporary. So the victory speech at the end, I used a bit of David Cameron and a bit of Adolf Hitler, basically. You know, it's interesting because when you analyse speeches, like Cameron speeches, you understand how much they're not saying anything. And that's quite, it's just empty sentences, which is quite interesting to hear. And then you mix a bit of Hitler in there. But, you know, I could see it coming. It was... And that's why the book was kind of important to me to write, because it does feel very contemporary. It's not really a book about a private detective in 1939, who cares, you know. But it's about how similar... Basically about the feeling that we are living in very 1930s times, you know, and that scares me. That would be a scary thing for anyone. But I spent a long time trying not to write this book, because, you know, everyone thought it was a really bad job, and no one was going to publish it. I tried to work on other books, but this is the one I kept coming back to. I almost wrote it like a guilty secret. So I just sat up when I couldn't really resist it, and I wrote the first line, and I just thought, you know what, no one has to know about this. I'll just do it, and then I'll get out of the system. But it worked out okay. So, but I think most of my books just sound like really bad jokes. If you know, Adolf Hitler, Private Eye, you just go, what? La verdad es que empezar una novela ambientada en una oficina, en la oficina de un detective y con una mujer fatal que entra, es la mejor forma de empezar una novela. Yo empezaría todos mis libros con una situación semejante. De verdad que se puede empezar todas las novelas describiendo esa escena, una mujer fatal que entra en la oficina de un detective. Además, la primera línea, la primera frase del libro es una copia, una paráfrasis más bien, o una referencia a Ray Chandler, a una de sus frases más famosas, y la primera frase viene a ser algo así como tenía cara de ser una judía inteligente. Es uno de esos comentarios que soltaban en aquella época casi como de pasada, sin darse cuenta de lo sumamente racista que era, y a mí me resulta enormemente divertido. ¿Cómo sabían
si era una judía y si era inteligente o no lo era. ¿Qué cara tiene una judía inteligente? En fin, me parecía un punto de partida realmente muy interesante. Y la verdad es que tengo que reconocer que en el caso de A Man Lies Dreaming me pasé muchísimo tiempo tratando de no escribir esa novela, tratando de resistirme a escribir esa novela. Pero al final la novela se impuso. Había estado viviendo fuera del Reino Unido, en el sudeste asiático y en el Pacífico, y volví al Reino Unido en 2011. Y tan pronto llegué de vuelta al Reino Unido, me encontré con que el ambiente había cambiado desde la última vez que yo había estado allí. Estábamos en mitad de la crisis, se había adueñado la derecha del país, había aumentado la sensación del nacionalismo y de la radicalización contra el extranjero, y era un fenómeno que estaba viviéndose no solo en el Reino Unido, sino yo creo que en toda Europa. Cuando veo cosas como la posibilidad de que Trump sea el siguiente presidente de Estados Unidos o el Brexit, me siento en cierta forma reivindicado, me siento en cierta forma pues como validado, porque lo predije de alguna manera unos cuantos años antes de que aquello ocurriera realmente. Tengo la sensación de que el discurso que cierra la novela podría ser casi el discurso de investidura de Trump cuando le elija presidente de Estados Unidos. Me gusta tratar las cuestiones históricas, como os he dicho, y ver qué efecto tienen en la situación contemporánea. El discurso final, este que acabo de mencionar, en realidad tiene toques de discursos de Cameron y toques de discursos de Hitler. Están mezclados los dos. Si analizas el discurso de un político con seriedad, te das cuenta de que en realidad no hablan de nada, que no cuentan nada, que son vacíos. Y me resulta muy interesante el poder analizar esa vacuidad y añadir a lo que había escrito y dicho Cameron, pues un poquito de Hitler, toquecitos de sus discursos aquí y allá. Por eso, lo que es realmente importante en la novela no es que sea una historia de detectives ambientada en el 39, eso es simplemente la excusa. ¿A quién le importa una historia de detectives ambientada en 1939? Lo que ocurre es que, o lo que es importante en la novela, es que presenta una época que es muy semejante a aquella en la que vivimos ahora. Si lo pensáis fríamente, vivimos prácticamente en una situación como la que se vivía en los años 30 del siglo pasado, y eso es aterrador, o por lo menos a mí me resulta aterrador y creo que es aterrador para cualquiera. Ya os digo que me resistí durante muchísimo tiempo a escribir el libro, porque consideraba que esta novela era más bien un chiste malo, que nadie me lo iba a publicar. A todo el que le contaba la historia me decía, tío, ¿pero dónde vas? Y yo me resistía y la dejaba abandonada y trataba de trabajar en otros proyectos, pero al final siempre acababa volviendo a esta idea. Era como una especie de secreto o de placer culpable. Y llegó un momento en el que no me pude resistir más y escribí la primera frase. Me dije, mira, va, venga, está claro que lo tengo que escribir, vamos a escribirlo, no se lo digo a nadie, lo guardo y así por lo menos me lo quito de dentro y ya me olvido de esta historia. La función que tenía era eso, simplemente poder quitármelo de dentro. Si lo piensas fríamente, si analizas mis novelas, muchas veces la premisa que tienen son casi la premisa de un chiste malo. Tú imagínate la cara que se le queda a alguien cuando le dices... cuando te dicen, ¿qué estás escribiendo? Y le dices, no, una novela con Hitler como detective privado. Siempre te responden, ¿qué? Me gustaría hablar ahora un poco de The Violent Century. Yo soy muy fan de los superhéroes y The Violent Century es una de las mejores novelas de superhéroes que he leído en mi vida. Y además es un maravilloso comentario sobre los conflictos del siglo XX, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial hacia adelante. Y hay una serie de preguntas que se hacen los personajes a raíz de la pérdida de la inocencia que sucede en todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con qué es un héroe. Yo me acuerdo hace un par de años o 3, Joe Abercrombie estaba aquí presentando su novela de Heroes, Los Héroes, y Diego le preguntaba, ¿qué es un héroe? Quiero trasladar esa pregunta a la vitalidad, ¿qué es un héroe? Esa pregunta que aparece también en A Man Lies Dreaming, y sobre todo, si es posible ser un héroe en el siglo XXI. Yeah, and I hate the word superhero. I mean, I don't like superheroes, which is why this book was written. It was basically, I had a discussion with a friend of mine, and she was saying how they were looking for a British superhero film script, and they never found them. And I was quite bored at the time, and I sent her this long email about, of course you can't, because you have to understand superheroes in the context of
you know, again, we go back to the Nazis again, but the rise of Nazis and the rise of Adolf Hitler, and all those comics were written by these little Jewish kids in New York, whose parents have escaped pogroms in Europe to come to America. And these guys, you know, the Superman comes from the, you know, from that German, from the Übermensch, you know, concept. And they were very consciously doing it in reaction to Nazism and to the war. And if you read comics all through the war, the superheroes are fighting Nazis, that's what they're doing. And what sort of happened is, you know, and it was considered trash. It was trash, you know, and no one really cared about any of this stuff until all of a sudden we're finding ourselves in a position where the 21st century, the image of the hero, whatever sort, is a multi-billion-dollar industry. And I thought that was quite interesting. Why is this myth so prevalent now, and why was it? And again, we're drawing interesting parallels between the 1930s, 1940s, and the present time. So I thought I'd have a go at it, as long as I never have to use the word superhero in the book. And then that didn't work because every review just calls the superhero book. I'm like, they're not, you know, I just call them Übermensch and beyond, and anything else with superheroes, and that didn't work at all. And then obviously people just go to superhero. You know, but what interested me was just really looking back at that conflict with that source. And, you know, they don't have any real power in the book. I mean, they can't change anything. And I think as time goes on, they just long to go back to the war. Because the war had a moral certainty that we just haven't had since, you know. And I think our modern day heroes are reflecting that as well. But I still don't understand because I still don't understand the superhero thing. You know, I write a whole novel about it, but I don't really understand it at all. And why it's so enduring. But I think it's because you always need a mythology. And I think we've increasingly over the 20th century replaced the sort of more religious or classical mythology we have with a pop culture mythology. But something will always have to be there. Something will always have to take place. So, you know, it used to be you go to temples, and now you just get lunch bags with Batman and stuff. But it's still an act of worship in this, you know. Yeah, which is an interesting outcome. I'll think of it. I'll come back to it. La verdad es que no lo sé. Yo reconozco que odio los superhéroes. Quizás por eso escribí esta obra. Surgió la idea a raíz de una conversación con una amiga mía. Una amiga que me decía que estaban buscando el guión para hacer una película de superhéroes británica, pero que no encontraban ninguna historia que fuera buena, ni que funcionara, ni que pudieran adaptar. Y yo estaba bastante aburrido en aquella época y le mandé un correo electrónico bastante largo diciéndole que claro, que no encontraban un superhéroe británico porque era imposible que lo pudieran encontrar, porque esos conceptos, el concepto de superhéroe surge sobre todo, y vuelvo de nuevo a la época de los nazis, a raíz de lo que le ocurrió a críos judíos que tuvieron que abandonar sus países de origen con sus padres para irse a Estados Unidos, críos que tuvieron que huir por culpa de los pogromos y que llegaron a Norteamérica. Y ahí es donde surge en la mente de críos como estos, es donde surge Superman y donde surgen los superhéroes, que en realidad es una traslación del concepto del Übermensch alemán. Es una reacción ante lo que estaba ocurriendo en Europa y a la guerra, y estos pobres críos judíos lo que hacen es crear personajes que luchan en todo momento contra el mal, contra los nazis. Si os fijáis, los primeros superhéroes se pasan todo el rato zurrándose con los nazis y forman parte de la lucha contra la guerra, están marcados en entorno bélico. Yo creía que esa idea era básicamente una basura y que nadie le iba a hacer caso, pero con el paso del tiempo veo que en el siglo XXI la imagen de ese tipo de héroes se ha convertido en un negocio que mueve miles de millones de dólares, y eso me sorprende y me intriga, me interesa bastante. Además, hay un paralelismo claro, como sabéis, en mi opinión, entre lo que vivimos ahora y lo que se vivía en los años 1930 y 1940, en esas décadas. Y quise utilizar esos conceptos para escribir mi siguiente novela. Me di cuenta de que tenía que acabar hablando de los superhéroes, pero me negaba a utilizar ese término precisamente en el libro, superhéroe. Traté de no usar esa palabra en ningún momento. Yo que hablaba de Übermensch, de los que están más allá, de los que son más poderosos, etcétera, pero no utilizaba la palabra superhéroes. Hasta que se publicó el libro y ya desde la primera reseña dijeron, esta es una novela de superhéroes. Así que me di por vencido, era el término que le iba a quedar
adscrito a la novela. Son obras, en esta obra además analizo la poca trascendencia real que tienen los superhéroes a pesar de sus poderes, o que tienen estos personajes, mejor dicho, a pesar de sus poderes. Con todos sus poderes no son capaces de cambiar el devenir de la guerra, y en realidad lo que desean, una vez la guerra ha acabado, es que vuelva a verla, porque en el momento en que están metidos en una guerra hay una especie de certidumbre moral. No hay un entorno tan gris desde el punto de vista moral como aquel en el que nos movemos, por ejemplo, hoy en día. Yo creo que los superhéroes, sé que los superhéroes siguen sin gustarme, a pesar de haber escrito una novela protagonizada por ellos. Me parece que se han convertido en la mitología del siglo XX. No los comprendo, pero creo que se han convertido en eso. En el pasado, en la mitología clásica, tenía un elemento realmente religioso, y que lo que hemos hecho con los superhéroes es sustituir esa mitología clásica con un elemento religioso por una mitología basada en la cultura popular. Seguimos teniendo la necesidad de que existan este tipo de seres superpoderosos, pero si antes, en el pasado, lo que hacíamos era tratarlos con carácter religioso e ir a verlos al templo y rezarles, ahora hemos sustituido ese acto por tener una fiambrera con la cara de Batman impresa. No deja de ser poco más o menos lo mismo, un gesto de adoración, antes en el templo, ahora en la fiambrera. Me gustaría, ya que has sacado el tema, hablar un poco de religión. En Central Station hay una escena preciosa, voy a calificarla así, en la que un robot rabino practica la circuncisión a un niño recién nacido. Y además hay un concepto que todo el mundo ha oído decirlo, de que la religión es el opio del pueblo. En Central Station la religión es una droga de verdad. Tenemos el crucifixion, la crucificación, o quizá crucifijación, y hay una serie de gente que toma esa droga para tener un sentimiento religioso. Me gustaría que nos explicaras un poco más de esta idea y esa relación también pues, con lo que decías de los superhéroes, la adoración y demás. I think I'm one of those people who doesn't have any religion. I just don't have any faith, and you need faith. You need to just believe. And so I don't know why. I don't know why some people believe something and then some people don't. And it could very well be, and I thought it would be quite nice, because what people always forget about the quote from Marx, it's religion is the opium of the people. It always sounds dismissive, but the second part of the quote, it brings comfort to a world that needs it. And I thought it would be great if you could just take a little pill, and it would just give you that faith. I think in essence, are we carrying, which I only realised recently, so we're carrying motif in the Gorell and the Pot-Bellied God stories as well. He's literally addicted to religion, and in Central Station, they're also do it. And I think, it's something people do need. It's something, a part of us, and I've always been quite fascinated by how some people don't experience it, and also there are ways of stimulating our religious experience. I don't know if this is my next book, but they invented this thing called a God helmet, and it creates strong electromagnetic fields around the brain, and supposedly that would enable you to experience a religious feeling. So it's a very interesting library, but personally I just don't have it, and I actually thought it might be quite nice to really believe in, something, anything. It would be nice to have feelings of it. And also I just like writing circumcision scenes. What happened was I started it when I was living back in Israel, and I went to my cousin's, second cousin, she had a new boy, and they did a circumcision. I've never seen a proper Jewish circumcision thing, ceremony, and I never realised I went into it. And I was kind of quite horrified. And I thought it would be really good to write that, So it's the whole ceremony is very much as prescribed, just done by these very nice robots. La verdad es que yo no tengo ningún tipo de sentimiento religioso. No soy capaz de comprender la religión, porque creo que para
ser religioso tienes que creer, y para poder creer tienes que tener fe, y yo no tengo fe en nada. No soy una de esas personas que considera que no tienen religión. En cuanto a la cita de Marx, que decía que la religión es el opio de las masas, normalmente la gente se olvida la segunda parte de la frase, que viene a ser algo así que... y tratan esa cita con carácter absolutamente negativo siempre, pero la frase original, la cita completa original, dice que la religión es el opio de las masas, que aporta confort o apoyo al pueblo cuando lo necesita. Y esa segunda parte es la que se suele dejar al margen y la que se olvida. Me doy cuenta de que es una idea que a mí me interesa bastante, que es un tema recurrente en varios de mis relatos y obras y que está presente no solo en Central Station, sino en otras. El ver cómo alguna gente necesita la religión y transformar esa necesidad pues en la necesidad de un drogadicto que tiene acceso a ese tipo de droga. Alguna gente lo que le interesa realmente es encontrar la manera de estimular ese sentimiento religioso. Le gusta la sensación que le provoca la experiencia religiosa. En mi siguiente libro, de hecho, creo lo que llamo el casco de Dios, que es básicamente un casco que te pones en la cabeza y crea una serie de campos electromagnéticos en torno al cerebro que te permiten tener ese sentimiento religioso, esa sensación de religiosidad. Me interesa mucho esa idea porque no tengo forma de creer y yo quiero creer en algo, en lo que sea, tener algún tipo de creencia, tener algún tipo de sentimiento, del tipo que sea, porque no tengo ningún sentimiento. En cuanto a lo que decías de la circuncisión, pues la verdad es que, me gusta mucho esa escena. La escribí cuando estaba viviendo todavía en Israel. Había ido a ver la circuncisión del hijo de una prima segunda mía o algo así, una pariente así medio lejana, y fui a verlo porque nunca había visto una circuncisión judía canónica, una que se hace conforme a todo lo que hay que hacer y siguiendo el ritual descrito. Y la verdad es que es una ceremonia que me resultó horrible, aterradora, era casi repulsivo el ver todo aquello. Pero me pareció también muy interesante, y lo que describo en la novela es exactamente al pie de la letra cómo se desarrolla una circuncisión, con la única salvedad de que el que la lleva a cabo es un robot. Nos queda muy poquito tiempo, yo no sé si hay alguna pregunta en el público así muy rápida. ¿No? Si no, hago yo una última. Sobre el Central Station, una de las cosas que más me gusta como lector, que soy ya veterano de ciencia ficción, es la cantidad de referencias que hay a obras clásicas. Uno se encuentra pues referencias a Dick, a Niven, a Kurt Smith, un homenaje maravilloso a Catherine L. Moore. Me gustaría saber si crees que la ciencia ficción es, como afirman por ejemplo algunos estudiosos, una conversación, un diálogo entre los autores que han ido escribiendo en la época dorada hasta los autores que escriben ahora ciencia ficción. I mean, my feeling now is that it's not, because what I realised after this book was published, and people have actually started reading it, none of them knew what the book even was, or the structure. This is something that was so common back in the 50s and 60s, to do books that are made up of, that we basically publish them in magazines visually and then put them together in a book. And I mean, City, Lord of Light. And then you realise people have no idea what City was, or who Clifford Simmons was, or who Cordelia Smith. And I mean, to me, Cordelia Smith would be maybe the central figure of American science fiction. If I was writing the history of American science fiction, he would be the major figure. No one knows who he is. Literally, no one knows who he is. And I think the references are almost lost there. I think that a lot of people I talk to now, their idea of science fiction starts with Ender's Game. That's when they started reading science fiction. And I think even for me, I think a lot of the books that were published back then, I don't even read anymore, or I don't even remember. When you remember a few of the classics, and they are getting reissued, so that was my first inclination. I think actually those references would probably be lost. But it's the ideas keep recurring. And this is very much a golden age science fiction book. It takes all the old tropes. And actually, when I finished it, I thought, I can't do this anymore. And it's kind of a world I've been working on for about 10 years. I've got a lot of other stories set in the wider world around it. And I thought, I can't do this anymore. I don't... And also, there's something really annoying. I'm not selling it to you. There's something really annoying about the shiny, happy future. And this is kind of the future where everything went fine.
Like, we're not, you know, people are just still boys. But everything is fine, and we have the happy American spaceships. Also, the other thing is, because I'm not American and I'm very much from outside the Anglophone world, I mean, I'm kind of reacting against a lot of these tropes, because I was never in these books, you know. Philip K. Dick wrote about Israelis a little bit in Spanish. Well, we've never existed, and all sections of the globe never existed. What was worse is when Americans did want to write Russian or Chinese characters, there were kind of terrible American versions of them rather than real voices. So that was kind of my attempt at science fiction of that sort. But then I found myself in the last few years really turning away from this sort of thinking about the future, because, you know, are we going to get the shiny, is technology going to solve everything? Are we going to get the shiny spaceship and the lunar colonies and the Martian colonies? And actually my next project is almost the opposite of that. I'm saying we have to actually talk about sustainable. We have to talk about, firstly, that we're not, you know, much of the human race is going to go extinct in about 200 more years. And how do we deal with that after that? It's very cheerful, but it is actually a very cheerful thing. After everyone's died, you know, it becomes quite a nice place. But, so to talk about sustainability and to talk about, you know, not turning to technology as this savior. Now this sounds a crazy one, but you know, that's the nice thing about writing science fiction. You can say, I can show you how nice the future can be, and then I can show you how awful the future can be. And what we actually end up with, I don't know. I'm hoping it's going to be more of this than, you know, everyone dies. Si quieres que te sea sincero, la verdad es que tengo una sensación de que este libro nació pues casi por casualidad. Realmente no, cuando lees las obras de los clásicos, cuando hay todas esas referencias, ves que están estructuradas de una manera realmente muy distinta, como se imaginarían los libros hoy en día. Se publicaban sobre todo en revistas, iban apareciendo por ahí desperdigados estos clásicos de la ciencia ficción y luego les acababan dando forma. Si te fijas en El Señor de la Luz, en Lord of Light, por ejemplo, salió así. Y hay muchos autores de esa época que, aunque se van reeditando, pues la gente ni siquiera los conoce. Para mí, si tuviera que escribir una historia de ciencia ficción de Estados Unidos, Colt Rainer Smith sería realmente la figura clave, sería uno de los elementos principales, y nadie lo recuerda hoy en día, casi nadie lo entiende. Pensaba que la mayoría de las referencias que iba incluyendo en esta obra, que es un homenaje a este tipo de ciencia ficción de los años 50, pues iban a pasar desapercibidos. Para la mayoría de los lectores de hoy en día, la ciencia ficción empieza con el clásico, con el juego de Ender, perdón. No se acuerdan casi nunca de los clásicos, a pesar de que se van reeditando de vez en cuando. Yo lo que quería era aprovechar y utilizar algunos de los tópicos de la edad dorada de la ciencia ficción. Hablar de cosas que realmente pues no se mencionaban demasiado. Tratar algunos de los temas que me gustaban y presentar un tipo de historia y un tipo de mundo un poco diferente al que había en la ciencia ficción cuando me puse a escribir esta novela. Lo que ocurre es que he tardado 10 años en escribir la novela, me ha costado muchísimo trabajo y tenía varias historias ambientadas en ese mismo universo que no he llegado a poder acabar. Estoy demasiado cansado ya, he acabado un poco harto de ese entorno, de ese futuro tan brillante y tan chulo que nos presenta. Además, los libros norteamericanos de esa época, esos clásicos que utilicé como referencia, me cabrean bastante, porque es una visión únicamente norteamericana. Te hablan de las naves espaciales súper brillantes que van a recorrer el espacio y parece que solo existe Estados Unidos en esas novelas, que no hay nada más en el mundo. Utilicé algunos de los tópicos, pero esos tópicos por lo general se centraban únicamente en Estados Unidos. Philip K. Dick es uno de los pocos autores que, por ejemplo, sí escribió acerca de los israelíes, y los menciona en algún momento, pero el resto de autores norteamericanos de ciencia ficción de la época, al hablar de Rusia o de China, hacían que básicamente los rusos y los chinos fueran la versión mala y chunga de los norteamericanos, y no se escuchan otras voces. Creo que la ciencia ficción ha sido así durante muchísimos años y me temo que es una constante que está bastante presente. A mí me gusta hablar de otro tipo de futuro. Creo que no debemos contar con la tecnología
como la solución a todos nuestros problemas. Creo que tenemos que ser capaces de ver qué otra solución podemos tener. Creo que ese futuro que se describe en este tipo de novelas no va a ser real. Dudo que lleguemos a tener las naves espaciales brillantes que nos lleven a crear nuevas colonias en la Luna o en Marte. Al contrario, me parece que ahora lo más importante, y es lo que estoy tratando en mi siguiente novela, es que haya un futuro y un desarrollo sostenible. Creo que en unos 200 años, o al menos eso es lo que voy a contar en mi historia, la mayoría de la humanidad se va a extinguir, va a desaparecer. Y me interesa ver cómo van a reaccionar los supervivientes a ese exterminio masivo. Por eso me preocupa realmente el tener un desarrollo sostenible y el que la tecnología no sea considerada como nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Sé que suena ahora mismo como un ecologista chiflado, pero lo que quiero decir con toda esta respuesta es que por una parte tenemos en Central Station un futuro brillante, y esa es una posibilidad que te ofrece la ciencia ficción, y por el otro tenemos un futuro tan oscuro como el que estoy describiendo en mi siguiente obra. Y eso es lo bueno que tiene la ciencia ficción. Eso es lo que te permite hablar de los dos tipos de futuros, el brillante y el que no lo es tanto. Y no sé cuál de los dos va a ser el que acabemos conociendo con el paso del tiempo. Espero desde luego que sea uno más semejante al de Central Station que el del siguiente libro que estoy escribiendo, en el que, como digo, la mayoría de la humanidad muere. Se nos acaba el tiempo. David Vidar va a estar firmando sus libros en el Filmódromo. Por favor, un aplauso. Y os recuerdo que ahora mismo tendremos a otro gran maestro de la ciencia ficción con nosotros, Richard Morgan, de la ciencia ficción y de la fantasía.